tardes, compañeros. Uno de los temas que ha cobrado mayor importancia en los últimos días es la migración. Debido a esto, nos hemos dado la tarea de hacer un breve análisis a través del método de abstracción e interpretación, partiendo desde conceptos concretos, trasladándolos a un contexto actual. Por lo cual presentaremos un esquema iniciando con la descripción teórica del Ejército Industrial de Reserva y migración, que será nuestra base para describir y explicar parte de esta problemática. El capital es una relación social que en su despliegue tiende a generar diversas formas de exclusión del proceso de producción, generando una población excedente desempleada o subempleada, del consumo, creando una capacidad de producción que excede las capacidades de consumo debido a la explotación, de la comunidad política al despolitizar la noción de la ciudadanía y limitar las decisiones sobre los asuntos públicos. De aquí nos surgen tres preguntas. ¿Qué importancia tiene el ejército de reserva para el capitalismo? ¿La migración es un resultado de la existencia del ejército de reserva? ¿La concepción de Marx de las contradicciones del capital se ven reflejadas en la realidad? El concepto de ejército industrial de reserva fue desarrollado por Karl Marx en su obra El Capital, que se refiere a la existencia estructural de una parte de la población que resulta excedentaria como fuerza de trabajo respecto a las necesidades de la acumulación del capital. Es importante decir que cuando el trabajo de un proceso productivo es contabilizado por debajo de lo efectivamente gastado, se dificultará su reproducción, llegando incluso a su interrupción definitiva. La contabilidad capitalista es en realidad una medición del trabajo por la vía de que los precios miden aproximadamente el trabajo gastado. El que una cantidad de dinero represente una cantidad de trabajo mayor que el salario lo logra el capitalismo por la simple vía de tratar de producir mercancías que le dejen una ganancia promedio o superior, aunque no todos los capitales lo logran. A la larga, los capitales que no obtengan dicha ganancia languidecen y desaparecen. El capitalismo puede presentar su proceso de explotación como un justo intercambio mercantil. Contratendencias. La sobrepoblación relativa presenta tres formas: superpoblación flotante, agraria y estancada. Estas tres formas de superpoblación nacen debido al alcance técnico que se ha desarrollado en las industrias, desplazando así a los trabajadores. Elevación del grado de explotación del trabajo. Un aumento de la explotación a través de la plusvalía relativa o productividad, y por tanto, un incremento de la masa de plusvalía producida por el trabajador. Reducción del salario por debajo de su valor. Esta aumenta el plusvalor y deprime el poder adquisitivo del trabajador, presionando el salario a la baja, manteniendo el mismo nivel de producción. Migración. La migración tiene dos componentes: la salida o emigración y la entrada o inmigración. Puede ocurrir dentro de las fronteras nacionales o fuera de ellas, y, además, puede darse de manera voluntaria o forzada. La migración internacional puede estar influenciada por fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, educativos y religiosos, entre otros. La presidenta de la 61 Asamblea General de las Naciones Unidas hace una interesante observación acerca de la migración. Cita extraída del Diálogo Internacional de Migración y Desarrollo. Se ha subrayado la necesidad de proveer trabajo digno y dignas condiciones de trabajo en los países de origen, así como en los países de destino del migrante. Partimos de la premisa que la migración es un fenómeno social, mundial, con raíces puramente económicas. Un ejemplo que ilustra la formación del ejército industrial de reserva por el aumento capitalista de la productividad es el visto en General Motors en 1960, cuyo capital creció más de 100 veces en términos monetarios. Al observar la tabla podemos ver de forma más clara el aumento que ha tenido el capital y la disminución que ha tenido el número de empleados, esto al comparar ambos periodos. De igual manera, esto refleja las contratendencias mencionadas por Marx, como son la reducción del salario por debajo de su valor, la elevación del grado de explotación del trabajo y la sobrepoblación relativa. El aumento de productividad seguirá favoreciendo el crecimiento del capital por encima del aumento del trabajo. Incluso si General Motors fuera íntegramente una cooperativa propiedad de sus trabajadores, de esta forma podemos ver cómo los cambios sufridos en la composición orgánica del capital de las empresas, aumentando el capital constante y reduciendo el capital variable,
ha ocasionado un ejército de reserva en aumento. En países que no son desarrollados, como es el caso de México, el problema se agrava al no poder absorber a este excedente de mano de obra. Una de las consecuencias de esto es la migración, pues al no encontrar alternativas laborales dentro del país, esta mano de obra excedente buscará oportunidades de empleo fuera del país. La gran mayoría del flujo migratorio ilegal en México continúa concentrándose en la región tradicional comprendida por las entidades de Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, que han construido vínculos históricos con algunos estados y regiones estadounidenses. Esta región es seguida muy de cerca por la zona sur-sureste, que agrupa los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Migración. La vinculación con la realidad. Las razones son diversas, asociadas principalmente con el contexto social y económico de su lugar de origen, así como la expectativa positiva que tienen sobre el lugar de destino. De 100 emigrantes internacionales, 75 señalan el trabajo como causa principal, mientras que en segundo lugar, 1 de cada 10 emigró para reunirse con su familia. En lo que se refiere a la participación por género, en el periodo 2006-2009, el conjunto continúa siendo predominantemente masculino, en una razón aproximada de 3 hombres por cada mujer. El análisis conjunto de mediana y distribución por edad permite advertir que tanto en hombres como mujeres, los desplazamientos desde y hacia nuestro territorio ocurren mayoritariamente entre los 15 y 29 años de edad. Datos censales y estadísticas. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México. Migración internacional captada a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2006-2010. La sobrepoblación relativa o el ejército industrial de reserva se muestra en la siguiente gráfica. Como tasa de desocupación, el total nacional de los años 2006 al 2017. La gráfica muestra una serie temporal del 2006 al 2017, con una variación mensual del 3.5%. Esto representa la población económicamente activa, que a pesar de tener el mínimo de edad para incorporarse a los procesos productivos, no ha podido encontrar trabajo. La reducción del salario por debajo de su valor. La gráfica muestra las remuneraciones medias en dólares por hora del 2015 al 2017. Se aprecia en la gráfica que para los años de estudio, la remuneración en dólares para México tiene una tendencia a la baja, elevación del grado de explotación del trabajo. La gráfica muestra el total nacional de horas trabajadas por empleado del 2015 al 2017, en miles de horas. Se aprecia en la gráfica que las horas laboradas han ido en aumento respecto a los salarios que han ido a la baja de la gráfica anterior. Una vez teniendo en cuenta el panorama general de la situación laboral en México, podemos contrastar los datos de migración. Distribución porcentual de emigrantes por causas de migración. Se aprecia en la gráfica que la principal razón de migración es para buscar trabajo o trabajar en otro país. En segundo lugar, para reunirse con la familia. Y en tercer lugar, por estudios. Para el caso particular de México, basados en los datos estadísticos recabados, puede apreciarse la necesidad del trabajador por buscar un ingreso mayor, dado que se trabaja cada vez más horas y la remuneración monetaria no aumenta e incluso parece reducirse. Una buena parte de estos trabajadores se incorporan a la informalidad, pero muchos otros se ven con la única opción de emigrar. El trabajador inmigrante pone en evidencia el proceso de exclusión económica y política constituido al orden del capital, sujetos expulsados de su tierra de origen por falta de trabajo, precario consumo, en una vida que no alcanza condiciones mínimas de sobrevivencia digna. De manera errónea, el inmigrante huye de las consecuencias del desarrollo capitalista de su país, que es la formación del ejército industrial de reserva, solo para alimentar el capitalismo estadounidense, cayendo dentro de las contradicciones de este sistema de producción. Dado que el sistema capitalista requiere contrarrestar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, idea para ello la sobrepoblación relativa, una reducción del salario por debajo de su valor, y eleva el grado de explotación del trabajador, lo que crea el escenario perfecto para el desplazamiento de personas en busca de mejores condiciones de vida, sustentadas por un mayor ingreso a cambio de su fuerza de trabajo.